Buenos días, amigos de Virtual American School. Para mí un gusto saludarles y a la vez compartir esta clase modelo del área de las ciencias sociales y formación ciudadana. El tema que escogí es acerca de los medios de comunicación masiva y la influencia que estos tienen en la vida social y política del país. Para iniciar, tengo que explicarle a mis estudiantes que el ser humano es sociable por naturaleza. Esto lo podemos apreciar cuando vemos a un recién nacido. Un recién nacido es la criatura más indefensa del planeta, pero ni ningún otro animal es tan indefenso como un ser humano recién nacido. Esto se debe a que nosotros los seres humanos nacemos antes de tiempo. Al momento de nacer, no hemos desarrollado ciertas habilidades necesarias para subsistir. Arriesgamos eso por el desarrollo de nuestro cerebro. En realidad, el cráneo es demasiado grande, ah, y eso ocasiona que nosotros nazcamos en una situación en la que todavía no se ha desarrollado nuestra forma de movilizarnos, ni el aparato digestivo. Todavía falta desarrollarse bastante, porque de lo contrario, si durante la gestación el ser humano desarrollara este tipo de habilidades, crecería demasiado el cráneo y entonces no permitiría que el, el bebé naciera, porque la estrechez del útero materno se lo impediría. Y esa es la razón por la que nacemos a los 9 meses de gestación, en una etapa en la que no tenemos desarrolladas muchas habilidades, no tenemos dientes para poder comer, nuestro aparato digestivo no se encuentra desarrollado, necesitamos leche para poder sobrevivir y únicamente leche, porque los demás animales a la vez que toman leche también pueden consumir pasto, por ejemplo el caballo, y ya se pueden movilizar de un lugar a otro. Esto, esto ocasiona que el ser humano necesite de otros para poder cumplir con con ese instinto de sobrevivencia con el cual nacemos. Y eso es depender de las personas que se hacen cargo de nosotros en nuestra infancia, al momento de nacer. De no contar nosotros con alguien que se encargue de nosotros, sería imposible subsistir, no podríamos subsistir. Ahí podemos observar nosotros la naturaleza sociable del ser humano y también no solo el recién nacido desarrolla esas capacidades para comunicarle a sus papás que tiene ciertas necesidades, como puede ser la alimentación, como puede ser el, el calor, que necesite calor, como puede ser un dolor que esté padeciendo el bebé. Para todo eso, la forma de comunicarlo es a través del llanto. El llanto entonces es una forma ya de comunicación del bebé con sus papás, y sus papás a la vez desarrollan también habilidades sociales, porque entonces empiezan a tratar de descifrar qué necesidades tiene su bebé para poder evitar que sufra. Eso genera capacidades sociales, porque entonces vienen los papás y se ponen en el lugar del bebé y empiezan a tratar de interpretar qué puede ser lo que le está afectando a su bebé, por qué está llorando. Algunos sociólogos dicen que esa es una gran escuela para desarrollar habilidades sociales. El hecho de que los papás se coloquen en el lugar del hijo, la empatía, colocarse en el lugar del otro. Y al desarrollarnos nosotros esas capacidades sociales, generan bienestar, porque está comprobado que una persona que ha desarrollado habilidades sociales tiene un plus en sus ingresos. Eso genera mejores ingresos que alguien que
por alguna situación no logró desarrollar todas sus habilidades sociales. Por eso se da la situación que a veces alguien que en el estudio ha logrado buenas notas, notas de 100 puntos, a veces, a veces no tiene una buena posición económica, pero es porque le faltó desarrollar sus habilidades sociales. Y puede ser que alguien que ganaba a puros 60, esta persona sí haya desarrollado sus habilidades sociales. Entonces, eso le va a permitir mejorar sus condiciones económicas. Por eso es que en la actualidad, el sistema educativo en Corea, le están poniendo mucho énfasis al curso de ciencias sociales y a desarrollar habilidades sociales, a desarrollar la inteligencia social, porque saben que esas capacidades van a generar un ingreso, un plus, un ingreso extra a las personas que poseen esas capacidades. Pero ya entrando en materia, hoy vamos a hablar acerca de, vamos a hablar acerca de los medios de comunicación masiva, los medios de comunicación social, aquellos medios de comunicación que son capaces de, son capaces de transmitir un mensaje a muchas personas, digamos miles o si no millones de personas. Este es un fenómeno curioso que se ha logrado a través de la tecnología, la capacidad de poder comunicarnos entre miles o millones de personas. A eso me voy a referir a continuación. En la década de los 60, un filósofo canadiense, Marshall McLuhan, predijo Internet 20 años antes de que se inventara. Él dijo, el nuevo medio, el que sea que venga, podría ser la extensión de la conciencia. Miren algo para reflexionar, porque cuando usted usa una pala, esa pala es una extensión de sus brazos. Cuando usted usa una bicicleta, esa bicicleta es una extensión de sus piernas. Cuando usted usa una computadora, la computadora es una extensión de su cerebro. Pero Marshall McLuhan predijo que el siguiente medio de comunicación después de la televisión iba a ser una extensión de la conciencia y que iba a incluir tanto a la televisión como contenido y no como un medio, como un contenido y no como un medio. Y vemos que eso se convirtió en una realidad, lo que decía Marshall McLuhan. Tenemos la extensión de nuestra conciencia en el invento del Internet. Ante la tecnologización de la sociedad moderna, surge una necesidad, la alfabetización. Fíjense que corre más riesgo una persona al prestarle su computadora a alguien mayor que prestársela a un niño. El niño nace ya, actualmente ya nace manejando la tecnología. Usted le da un teléfono a un bebé de 4 o 5 años y le sabe todas las funciones. Ya nacen con esa capacidad. Mientras que, por ejemplo, personas que ahorita eh, tienen, ¿qué? 60, 70 años, gran parte de esa población, no toda, eh, temen tener contacto con la tecnología. Ellos desarrollaron otras habilidades, otras capacidades, pero en el aspecto tecnológico se han quedado rezagados. Y entonces, si tienen la urgencia, ahorita se está viendo con eso de la pandemia, antecedentes penales y policiales en línea.
imprimir tarjeta de circulación, imprimir certificado de propiedad de un vehículo a través de una agencia virtual de la SAT. Y cuando a una persona que nunca ha tenido contacto con la tecnología le hablan de hacer uso de ella, eso se vuelve una gran complicación. Entonces se convierte en una barrera que le impide a las generaciones pasadas, que le impide ser productivos, les impide ser productivos. Y entonces hablamos de la alfabetización tecnológica, que es ponerse al día en cuanto a la tecnología. Nunca es tarde para ponerse al día. Yo, por ejemplo, me he topado con jueces de avanzada edad y que están inmersos en la tecnología. Ellos les hablan a ustedes de aplicaciones, les hablan a ustedes de programas, ellos tienen conocimiento de toda esa área tecnológica, porque debido al tipo de trabajo que desempeñan, la operación de justicia provoca que ellos tengan que busquen eh, actualizar sus conocimientos tecnológicos para no quedar rezagados. Aparte que son personas que ya tienen una maestría, un doctorado, y entonces obviamente tienen que desarrollar esas capacidades. Cuando una persona está viviendo su niñez y su adolescencia, en esta etapa está desarrollando las áreas de su cerebro que contienen capacidades que les van a permitir ganarse la vida. El problema es que muchos jóvenes desperdician su tiempo y entonces no generan esas capacidades que son necesarias. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el tema de los juegos electrónicos, que a veces consumen todo el tiempo de los jóvenes y no les permiten desarrollar otro tipo de habilidades que en un futuro inmediato les van a permitir mejorar su estatus económico. En esta clase vamos a explicar la importancia que tienen los medios de comunicación masiva en los últimos conflictos de carácter social y político que se han generado no solo en Guatemala, sino en otros países del mundo. En Guatemala, si ustedes recuerdan, durante el gobierno de Otto Pérez Molina, se dio una manifestación, la más grande que yo he, que yo he presenciado. Esta manifestación se derivó de una investigación que hizo la CICIG en Guatemala. En la que descubrió que durante este gobierno se estaban apropiando de los fondos públicos que se generaban en las aduanas del país. Y este hecho criminal se conoció como la, como el caso de la línea. En esa ocasión, las personas hicieron saber su descontento utilizando redes sociales, principalmente el Facebook, el Twitter, que son las más populares actualmente. Y trajo como consecuencia que renunciara a la presidencia Otto Pérez Molina. Les preparé un video.
Protesta histórica en Guatemala que exigió hoy la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, acorralado desde que el pasado viernes fuera acusado de corrupción. Sin apoyos, el futuro del todavía presidente está en manos del Congreso. En las calles, más de 30.000 personas mostraron sin color político su rechazo al mandatario. Además, más de un centenar de empresas suspendieron labores y medio millar de escuelas cerraron sus puertas. La Plaza de la Constitución se pintó de azul y celeste en honor a la bandera cuando quedan apenas 2 semanas para las elecciones generales del próximo 6 de septiembre. Pérez Molina fue acusado el pasado viernes por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de liderar la trama de corrupción aduanera conocida como La Línea. Por el caso han sido detenidas ya 27 personas, además de su exvicepresidenta Roxana Valdetti, que se encuentra en prisión preventiva desde el pasado viernes. Este es entonces un claro ejemplo de cómo las redes sociales han influido para que se generen manifestaciones, pero muy concurridas, contando con la participación de gran parte de la población. Imagínense, en Guatemala habla de 30.000 individuos que se lanzaron a las calles a pedir la renuncia del presidente. Y el presidente no tuvo otra salida más que renunciar porque era demasiado el descontento de la población. Entonces, vemos ahí que definitivamente los medios de comunicación social influyen en las personas para organizar este tipo de manifestaciones. También lo mismo sucedió en el año 2010, año 2011, en la zona de los países árabes, en donde un comerciante eh, se prendió fuego a sí mismo cuando se dio cuenta de que ya no tenía un porvenir, no tenía un futuro en su país, no había ninguna oportunidad de poder mejorar sus condiciones. Vean que eso es bien importante para nosotros los seres humanos, que, que nosotros tengamos conciencia de que si nos esforzamos, si, si nos esforzamos, si perseveramos, vamos a lograr tener una buena situación económica. En Guatemala, muchas personas se han encontrado igual que esta persona,
sin recursos y sin esperanza de poder mejorar sus condiciones económicas. Y es cuando toman la decisión de emigrar hacia Estados Unidos. Sin embargo, en Túnez, este comerciante, el gobierno le decomisó la venta, que era su venta, que era lo único que tenía, un vendedor ambulante, y no tenía autorización del gobierno para llevar a cabo esa actividad. Entonces vienen las autoridades y le embargan le lo despojan de sus ventas y de los pocos ahorros que él tenía. Entonces él, al verse en esa situación en donde ya no tenía ninguna salida, decide, en forma de protesta por lo que le había sucedido, autoinmolarse, es decir, eh, suicidarse, pero como un acto de rebeldía en contra del gobierno. Y entonces la población de Túnez empiezan a organizar a través de las redes sociales una serie de manifestaciones que van a dar como resultado el derrocamiento del gobierno que se mantenía en esa época. Todos los gobiernos de los países árabes eran de corte totalitario. Eso significa que son gobiernos que a través de argucias logran cooptar al Estado, logran eh, eliminar todos los frenos y contrapesos que la Constitución prevé para que una persona no tenga un poder absoluto, porque el poder absoluto corrompe. Entonces, este tipo de gobiernos totalitarios se valen de una serie de argucias ilegales para mantenerse en el poder y para ser eh, soberanos, para que lo que digan eso es ley. Y entonces cometen una serie de arbitrariedades en contra de la población y se traduce en el aumento de la pobreza dentro de la población. Pero eso a ellos no les importa porque ellos viven una vida ostentosa, ellos y sus familiares. Y entonces un gobierno de esta naturaleza es sumamente perjudicial para la población. Tanto así que se desesperaron y empezaron a organizar manifestaciones. Y adivinen qué herramienta utilizaron. Pues utilizaron las redes sociales. Esto es a lo que yo quiero llegar. Los medios de comunicación social tienen una gran relevancia en la actualidad. Tanto así que se dice que los medios de comunicación social constituyen el cuarto poder del Estado. Vamos a hablar un poquito acerca de la primavera árabe. La primavera árabe, un acontecimiento social y político que se generó en el año 2010-2011 y consiste en severas protestas por parte de la población que se organiza utilizando precisamente redes sociales. Todo comenzó cuando un comerciante ambulante fue amenazado por parte del gobierno
quienes le despojaron de su venta y también de sus ahorros. Al verse el comerciante ambulante en la miseria, decidió autoinmolarse, se prendió fuego él mismo y eso generó el malestar social. Y precisamente lo tocamos esta situación dentro del tema de los medios sociales porque a través de las redes sociales, específicamente del Facebook, los, la población árabe se organizó en severas protestas y logró cambios sociales dentro de su país. Estas protestas permanecieron eh, incluso por un año, eh, en otros lugares fueron meses y en Siria desató una guerra civil que todavía se mantiene. Los cambios que lograron con estas enormes manifestaciones fue cambiar los gobiernos autoritarios que tenían. Imagínense ustedes que Egipto tenía un gobernante que ya llevaba 30 años en el poder y él y su familia vivían ostentosamente, mientras la mayor parte de la población vivía sumido en la miseria. Esas protestas obligaron al gobernante a renunciar y abrió la posibilidad para que el mundo árabe lograra integrarse a la democracia, porque está comprobado científicamente que el sistema de gobierno democrático es el que mejor cumple las expectativas de toda la población, que es tener una vida, un nivel de vida adecuado, poder suplir sus necesidades. Y eso, esas oportunidades las genera un sistema democrático, mientras que en un sistema totalitario como el que tenían cada uno de los países que integran eh, los países árabes, que podríamos mencionar dentro de ellos Túnez, que fue precisamente ahí donde se generó el conflicto. Eh, También podemos mencionar Egipto, Turquía, Siria, el único país que no, que no tuvo el problema de estas manifestaciones fue Qatar y también Emiratos Árabes Unidos. Esos dos países no tuvieron el problema de las manifestaciones y de ahí todos los países árabes tuvieron este problema. Entonces, vemos acá un claro ejemplo de cómo los medios sociales, a través de los medios sociales, la población se organizó e influyó en este movimiento social que desencadenó en una revolución, en un cambio. Precisamente hay sociólogos que han opinado que estos movimientos en realidad constituyeron una revolución. Una revolución es un movimiento social que genera un cambio total que permite mejorar las condiciones de la población. A través de las revoluciones, la población va adquiriendo derechos, o más bien dicho, mejor dicho, el Estado le reconoce derechos y eso permite mejorar su nivel de vida. Muy bien.
Muy bien, entonces vemos otro claro ejemplo de la influencia que tienen los medios de comunicación masivos, dentro de ellos las redes sociales, Facebook y Twitter. También en el tema de la revelación de documentos confidenciales, los Wikileaks, también tenemos la influencia de los medios sociales. Nos pudimos dar cuenta de insultos que había pronunciado el presidente de Estados Unidos hacia el gobernante de Rusia. Y en cambio, en los perdón, en los escenarios públicos reinaba la cortesía. Entonces vemos ahí la clara hipocresía de los gobernantes hacia sus homólogos de otros países que, que fueron revelados por estos hackers que se atreven a husmear y a robar información que Estados Unidos tiene clasificada y revelarla a todo el mundo. Y entonces todo el mundo nos damos cuenta de esos documentos confidenciales. Eso es otra situación que se da debido a la popularidad de los medios de comunicación masiva. Ahora, hay un grupo de personas que rechazan esa intromisión de los hackers revelando información que está clasificada como confidencial. Y otro sector dicen que es parte de la libertad de expresión. ¿Ustedes qué opinan? ¿Podemos hacer un debate en este momento? Una parte de la clase va a argumentar acerca de l- lo positivo de esta situación, va a argumentar acerca de, de que esto constituye en realidad parte de la libertad de expresión, y otro grupo va a argumentar acerca de que es una violación a la intimidad, que entonces no es algo moralmente correcto. No sé si legalmente correcto, pero por lo menos moralmente no. Entonces, no, y de plano, legalmente tampoco. Pero la postura de un grupo va a ser defender este acto de, de intrometerse en información confidencial y divulgarla hacia todo el mundo. Y el otro grupo, al contrario, va a defender esa situación. Entonces vamos a generar un debate aquí adentro de la clase. Unos en contra y otros a favor de la revelación de información confidencial. Los efectos que tienen los medios de comunicación masiva sobre la población a largo plazo son causa también de opiniones, ya que influye sobre la población los medios de comunicación social en puntos de vista, opiniones y también criterio de la audiencia. El criterio de la audiencia se forma muchas veces a través de los medios de comunicación social. Los medios de comunicación masiva pueden ser audiovisuales, radiofónicos, impresos o digitales. Audiovisuales, dentro de esta clasificación está la tele, el cine, presentan imágenes y sonido. Decía, decía este escritor Gabriel García Márquez que si él pudiera haber escogido otra vocación aparte de la de escritor,
Eso habría sido director de cine, dice él, porque a través de las imágenes se llega mucho más directo al cerebro de las personas, al consciente de las personas, mientras que a través de la lectura es difícil porque no se tiene el hábito de la lectura. El medio de comunicación por excelencia es la televisión. Eso es un medio de comunicación muy divulgado, aunque en Guatemala el radio en el área rural tiene bastante difusión. Es muy, muy importante ese medio de comunicación en el área rural. Los programas de televisión llegan a nosotros por medio de un sistema de transmisión de imágenes en movimiento. Los radiofónicos, como les expliqué, en el área rural están muy difundidos. Estos medios de comunicación nos transmiten publicidad y música popular. Los medios impresos, en Guatemala tenemos varios periódicos. El más difundido es nuestro diario por su formato. Está diseñado para gente que no le gusta, que no gusta de la lectura, que no tiene el hábito de la lectura. Y lamentablemente en Guatemala la mayoría de la población no tiene el hábito de leer. Fíjense que a mí me gusta mucho un diario que se llama El Periódico, pero quebró por su formato, que el periódico, si ustedes lo compran, está saturado de información, mientras que si compran nuestro diario, está saturado de imágenes y imágenes que muchas veces promueven nuestro morbo, ya sea a través de pornografía o ya sea a través de escenas sangrientas, violencia, que también eso forma parte del morbo. Y de ahí deriva la gran venta que tiene este periódico que es nuestro diario, que en lo personal a mí no me gusta. También existen otros periódicos de dueños particulares en los departamentos. Y el diario oficial, el diario que le pertenece al Estado, es el diario de Centroamérica. A los medios digitales se accede mediante las computadoras u otros dispositivos como los celulares inteligentes. Eh, Estos medios no pueden considerarse como completamente masivos porque gran parte de la población no tiene acceso a Internet. Es la comunicación en la producción de todo tipo de mensajes publicitarios, educativos, políticos e inclusive artísticos. La comunicación constituye una industria que genera grandes ganancias. Con el aumento de la demanda de los medios de comunicación también se ha introducido un clima de violencia. Si no vean ustedes el contenido de muchos programas es violento, así como los videojuegos que también transmiten violencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa situación. La telefonía celular, aún con todas sus ventajas, en muchos casos interfiere con el sentido de las relaciones interpersonales y el desarrollo de habilidades sociales. Fíjense que los jóvenes ahora se atreven a decir cosas groseras a las señoritas porque la comunicación a través de las redes sociales eh, se los permite. Se atreven a decir cosas que tal vez no le dirían a una señorita viendo la cara a cara.
viéndola cara a cara, tal vez ni siquiera son capaces de hablarle, pero en las redes sociales, como no le está viendo la cara a la otra persona, entonces son capaces de decir cosas desagradables. Ese es un fenómeno que se da en la comunicación a través de las redes sociales. ¿Y por qué se da esto? Porque en una comunicación cara a cara, cuando a una persona no le gusta lo que está escuchando, lo hace saber, tal vez no verbalmente, sino de una forma de comunicación no verbal, a través de gestos, incluso a través de la mirada. Y entonces si a una señorita le dicen algo que no le gusta, lo primero que va a notar esta persona, si se lo dice frente a frente, es que la mirada cambia, una mirada de odio, una mirada de rechazo. Y entonces eso corta a la persona y ya no continúa transmitiendo ese tipo de mensajes. Mientras que en las redes sociales les permite eh, decir cualquier tipo de mensaje porque no están apreciando el rostro de la otra persona. Otra situación negativa son los juegos electrónicos que a veces consumen gran parte del tiempo de nuestros jóvenes, tiempo que tienen que dedicarlo a desarrollar capacidades psicomotrices, capacidades también intelectuales, deportivas, que más adelante le van a generar competencias para poder desarrollarse en la vida, mientras que si los juegos electrónicos consumen la mayor parte del tiempo, les restan habilidades sociales y capacidades deportivas también. En la actualidad se habla de crisis de identidad a través de los juegos electrónicos. Eso se produce en los niños y adolescentes que los usan durante demasiado tiempo. Por eso no es recomendable el abuso. Aparte de que el contenido de los juegos es sumamente violento. Ya ven ese juego que está ahorita de moda. eh, no recuerdo bien el nombre. Fire. Solo Fire se me quedó, pero eh, es el juego que está de moda ahorita y los jóvenes consumen gran parte de su tiempo en practicar en ese juego. Y el contenido de ese juego es violento porque es de protegerse para que no lo maten y de matar al enemigo utilizando un arma de fuego. Y eso, si se practica demasiado, puede generar problemas de violencia en una persona. Los medios de comunicación masiva entonces contribuyen a fijar las maneras de pensamiento de la sociedad, determinan en gran medida los hábitos y las costumbres. Eso quiero que quede claro, es la forma en que influyen los medios de comunicación social en la conducta de nosotros las personas. El reto que tenemos entonces nosotros los docentes es desarrollar clases en donde el alumno participe mejor, clases en las que el alumno practique la tecnología, clases en las que el alumno tenga vivencias, em, que tenga prácticas, que tenga un gran acercamiento con la tecnología. Esto va a generar el desarrollo de competencias que las va a desarrollar más adelante en el ámbito laboral y les va a permitir tener un mejor nivel económico. Yo les agradezco por su atención y acá tengo un pequeño ejercicio que consiste en escribir 5 ventajas y 5 desventajas de los medios de comunicación masivos. Otro ejercicio que es elaborar un cuestionario para una encuesta con 10 preguntas de opciones múltiples para averiguar cuál es el medio de comunicación masiva más empleado en nuestra comunidad. Este es un ejemplo de cómo podríamos redactar la pregunta de la encuesta. ¿Cuál de los siguientes medios, cuál de los siguientes medios
es el que más utilizas para tu educación. Podría ser el teléfono, la computadora o la televisión. Este es un ejemplo. Muy bien, espero que haya quedado claro el contenido de esta clase. Un saludo para el personal de Virtual American School y espero formar parte de su selecto grupo de profesores. Muy agradecido. Feliz tarde.